Buenos días amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Vamos a cambiar hoy un poquito el chip y vamos a hablar de las cosas más importantes que han ocurrido en el mundo y en España. Sin dudas de ninguna clase, la victoria de Trump en Estados Unidos es lo más relevante por mucha diferencia, entre otras cosas porque a partir de aquí los sociólogos, todas las empresas que se dedican a hacer encuestas, parece razonable que piensen en otro tipo de carrera o de profesión, puesto que tras el fracaso del Brexit y el fracaso de las elecciones presidenciales americanas, hay que reconocer que el mundo se ha quedado sin una pata que era muy importante hasta hace unos años, que era la prensa escrita y la televisión fundamentalmente. Hoy día en Estados Unidos nadie cree en la televisión, nadie cree en la prensa escrita. Hay que reconocer que para eso sirve el cometer la bellaquería de defender a un único candidato, a una única candidata, en este caso una mala candidata, frente a una persona que otra cosa no, pero los medios sí que los conocía. Y también conocía otra cosa, que era los problemas reales de Estados Unidos, si no en su totalidad, sí al menos en lo que afectaba a las industrias de manufacturas y fabricación de Estados Unidos y a la gente que trabajaba en estas empresas, especialmente en la zona de los lagos de Michigan, en el centro de Estados Unidos e incluso en el este de Estados Unidos. Trump, como ya empieza a decir alguna persona más lista que la mayoría, algunas personas dicen que Trump no es ningún espantapájaros ni es tonto, como dicen en las televisiones españolas y en las tertulias de bellacos típicas en este país de la piel de toro. La realidad es que Trump ha ganado porque sabía lo que preocupaba a la gente en Estados Unidos. La seguridad social, que no funcionaba, la sanidad de Obama, el Obamacare, que fue un desastre absoluto, y por descontado el nivel de ingresos y salarios que tenían empleados que hasta hace unos años estaban muy bien y que de la noche a la mañana se encontraron que con el rollo de la globalización los dejaron completamente al pairo, los dejaron en la calle, como vulgarmente se dice. Cuando ayer la presidenta de la Reserva Federal, Yellen, toma la decisión de subir los tipos de interés un 0,25%, con el consenso de prácticamente todos los miembros de la FED, quiere decir que estamos en una época al menos más seria que antes. Una época que puede ser mucho más seria de lo que hubiera sido si hubiera ganado las elecciones Hillary Clinton. ¿Por qué? Los tipos de interés es importante que suban, entre otras cosas, porque no tiene sentido que cuando se realiza una inversión a 5 años, a 10 años, el tipo de interés pueda llegar a ser negativo o cero, con lo cual sencillamente dicen que el aparato productivo del país es incapaz de ofrecer ninguna rentabilidad a nadie. Y parece difícil de encontrar otra situación peor. O sea, no hay proyectos de inversión y los pocos que hay resulta que no son rentables. ¿Qué va a suponer la subida de los tipos de interés un cuarto de punto? Pues aunque parezca mentira, tiene sus efectos importantes. Veamos algunos ejemplos. Sin dudas de ninguna clase, a la industria petrolera del cracking en Estados Unidos, a la industria financiera que va ligada a la industria del cracking, del fracking,
les va a hacer un agujero gordo, aunque solo se trate de un 0,25%, porque en estos momentos prácticamente muchas de las explotaciones estaban quebradas y era prácticamente imposible sacarlas adelante con unos tipos de interés prácticamente cero. Los bancos que han financiado a esas compañías de fracking pues ya se pueden ir espabilando, porque no creemos que en los próximos tiempos se salve a ningún banco en Estados Unidos. Algo que también habrá que hacer en Europa alguna vez: banco quebrado, banco a la calle, banco fuera de juego, tan simple como esto. Cuando subes los tipos de interés, todo el sistema financiero, y en este caso no solo el americano, precisamente porque el dólar es la moneda de reserva y porque los tipos en Estados Unidos son importantes para el resto del mundo, cuando subes un 0,25% nada más, cuando subes los tipos de interés, en realidad, en el mundo financiero lo que ocurre es que ese mundo financiero, que es como una gran piscina llena de agujeros, muestra claramente sus deficiencias cuanto más subes los tipos de interés. Imaginemos pues que ha subido un 0,25% y que el sistema financiero, que es como una gran piscina, vamos a imaginarla vacía, pero llena de agujeros por todas las paredes. Al echar el agua, a medida que va subiendo, va saliendo el agua por los agujeros y empezamos a ver lo que realmente ocurre en el sistema financiero norteamericano, del Reino Unido y de Europa, por descontado también de Asia, especialmente de China. Cuando los tipos de interés suben, conocemos realmente la situación del mercado financiero. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, seguramente mal dicho banco de bancos, porque no es exactamente así, sino más bien es un banco asesor de bancos centrales incluso. El Banco Internacional de Pagos de Basilea ya decía que los tipos de interés no pueden seguir negativos y que tienen que pasar a positivos. Y en la medida de lo posible deberían subir, si no cuanto antes, sí al menos en un periodo razonable, para que los tipos de interés, al menos los de largo plazo, a 10 años en Estados Unidos, puedan permitir que haya una rentabilidad por encima del 3,5%. Eso parece ha sido norma corriente a lo largo de los últimos 100 años, e incluso más a veces. Pero lo que no tiene sentido es que existan tipos de intereses negativos, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún sitio. Cuando empiezas a tomar medidas de este tenor, es indudable que hay mucha gente a la que le afecta, a unos para bien, a otros para mal. Cuando suban los tipos de interés suficientes, los fondos de pensiones estarán más contentos, porque han estado pasando un año terrible, puesto que no tenían rendimientos suficientes para pagar las pensiones de los afiliados al fondo de pensiones, o de los miembros del fondo de pensiones. En Europa la situación está tan mal, que no nos podemos permitir todavía subir los tipos de interés. Y no solo esto, sino que seguimos con una política absurda, demencial, de empapelar el suelo de toda Europa prácticamente, pero no para que ese dinero lo recoja el público en general, sino para que vaya exclusivamente a los bancos quebrados europeos y algunas empresas amigas de los dirigentes europeos o de los dirigentes del Banco Central Europeo. O sea que estamos en una situación clara de falta de transparencia y, lo que es peor, de que se conceden créditos a quien les da la gana. Y por lo tanto, lo que decimos siempre en este movimiento 7 jaques, que siempre está hablando de la crisis del neoliberalismo, que profundiza más y más en la medida que los bancos centrales que operan en Europa siguen haciendo políticas laxas, pero políticas además que benefician a quien ellos quieren. O sea, el concepto de la justicia desaparece completamente o ha desaparecido completamente en Europa. Europa está muerta, más que muerta, remuerta. ¿Por qué? Estados Unidos siempre va por delante de Europa. Estados Unidos salvó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos creó, por decirlo de alguna manera, la Unión Europea. Estados Unidos vio bien en principio que se creara el euro, aunque estaba convencido de que era imposible que funcionara con unos países tan divergentes en sus economías, pero Estados Unidos hasta no hace mucho le podía interesar cómo estaba la cosa. En el 2010 ya empezó a preocuparse seriamente por Europa, y si no hubiera sido por el dólar, hoy día tendríamos Europa sin euro y una Europa aplanada. Estados Unidos tuvo que ayudar al euro sencillamente prestando dólares en cantidades inmensas al Banco Central Europeo y a las empresas europeas. Hoy he escrito un artículo que en realidad es una actualización de otro escrito hace ya un tiempo, en el que propongo en serio en España que si queremos de verdad resolver el problema del empleo, al menos en parte, para parecernos al resto de países europeos, para que tengamos un índice de paro similar al que existe en Europa, decía que la única posibilidad real que hay en España en estos momentos para hacer eso, incluso dentro de toda la problemática que tenemos de déficit, de deuda y de quiebra a todos los efectos del sistema autonómico español, la única posibilidad de crear empleo que tenemos es salir del euro. Lo hemos dicho esto hace 7 años, hace 5 años, hace 3, y lo volvemos a repetir ahora, en un país en el que es imposible debatir en una televisión, en una radio, si la salida del euro sería buena para España, puesto que permitiría crear empleo. Esto no se puede debatir en España porque sencillamente, como sabéis, televisiones, radios, periódicos en España, en un 90 y tantos % están quebrados, y por lo tanto, cuando uno está quebrado y lleva un periódico, una radio, una televisión, pues tienes que tragar con lo que te dice el gobierno de turno, especialmente si utilizan la posición del gobierno para comprar a medios, periodistas, pensando que eso será bueno para el resultado de las próximas elecciones. La realidad es que en España no se ha podido debatir sobre el euro, entre otras cosas porque estando la banca quebrada como está, los bancos más importantes de España y los menos importantes casi todos, la realidad es que la salida del euro a los únicos que perjudicaría de verdad es a los miembros del sistema financiero, a los bancos del sistema financiero, a pesar de que todos aquellos contratos que hayan firmado en España no tendrían ninguna problemática aunque saliéramos del euro. Ahora bien, todos aquellos préstamos en euros que les han realizado por parte del Banco Central Europeo habría que devolverlos en euro. Como no podrían hacerlo, pues lógicamente la banca española quebraría. Yo me pregunto que qué es mejor, si quebrar antes o quebrar después. Y la verdad es que siempre llego a la conclusión de que así, tal cual estamos, no podemos seguir funcionando. El mundo está cambiando, que es lo importante de lo que ha supuesto Trump. En Rusia están pensando en qué medidas tienen que tomar, en China ocurre lo mismo, en Irán, el país iraní, el pueblo iraní, pero sobre todo los dirigentes iraníes tienen ante ellos un gran problema en estos momentos. Las políticas económicas que va a llevar Trump pueden afectar lógicamente a las economías de América Latina y por descontado las políticas de Trump arrastrarán de alguna manera las políticas del Reino Unido, que en el fondo es consciente de que la salida del Reino Unido de Europa tiene sentido siempre que tenga una relación muy estrecha con Estados Unidos y Asia, algo que tendrá que ir trabajando a fondo en los próximos tiempos. La gente paleta de Europa, de Francia, de España, de Alemania, piensan que la City londinense puede ser un plato del que cojan una parte en el que suponen posible reparto de la City londinense. Absurdo completamente. Si en el mundo todavía quedan algún tipo de organizaciones con peso, si en el mundo quedan todavía algo
que pueda ser prácticamente inamovible o al menos difícil de cambiar, se llama la City londinense. Es ridículo que De Guindos, que el señor Lacalle, que Cristina Cifuentes e incluso que la alcaldesa de Barcelona piensen que se pueden traer un cacho de la City a España cuando dan a entender que no conocen absolutamente nada de cómo funciona la City. Entre otras cosas, es un estado dentro del estado del Reino Unido. El alcalde de la City no tiene por qué respetar las políticas del gobierno del Reino Unido. El alcalde de la City tiene buenas relaciones con la reina, pero poco más. La City es algo que está en Londres, pero que sin dudas de ninguna clase forma parte de los esquemas de poder que existen en el mundo occidental en estos momentos. Por lo tanto, soñar es siempre posible, pero resulta ridículo que se gaste dinero pagando a gente como Lacalle por traer empresas que nunca vendrán a España. Haga lo que haga De Guindos, haga lo que haga el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hemos dicho pues que la subida de tipos de interés en Estados Unidos es importante. Importante porque deja con el culo al aire a los bancos de todo el mundo. Sobre todo a los de Estados Unidos, pero también a los de todo el mundo, porque antes o después esas subidas de tipos de interés las veremos también en los demás sitios. Otra de las cosas que ha pasado en estos últimos tiempos ha sido una entrevista que tuvo Évole con el señor Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente Cebrián, el jefe de la prensa del movimiento, jefe de los medios del movimiento, muy importante personaje en la época de Franco, en la que, lógicamente, el señor Juan Luis Cebrián también trabajó. Hay un magnífico libro en España que se titula El cura y los mandarines, que tenéis que molestaros en leer para saber quiénes son cada uno de los miembros de la élite, llamémosle periodística y cultural española, de la época de Franco y de la época del posfranquismo, que en el fondo no es más que una variante de franquismo. Las mismas personas que habían estado en el régimen anterior pasaron a ocupar puestos importantes en la prensa, digamos, de la democracia, de la pseudodemocracia más bien. Lo que resulta chocante a estas alturas es que se quiera hacer una biografía Juan Luis Cebrián. Una biografía que en el fondo toca aspectos tan estúpidos o tan poco importantes, al menos en su caso, de las relaciones en el Colegio del Pilar con amigos, curas y demás. Ridículo todo. Pero más ridículo tratar de hacer una biografía de un personaje que no tiene nada que ver con la realidad. Es cierto que el país tuvo peso político sencillamente porque Felipe González se puso en sus brazos. Es cierto que Felipe González cambió en España la ley del Consejo General del Poder Judicial y nos creó un problemón impresionante al hacer imposible prácticamente una democracia moderna en España. Se cargó el Poder Judicial y, lógicamente, fue apoyado con uñas y dientes por el periódico El País, por algún otro, a pesar de que siempre hubo esa pequeña farsa de hacer unos de buenos, otros de malos, pero en el fondo siempre hubo, a lo largo de los años 78, podríamos fijar concretamente el 86, siempre hubo una relación estrechísima entre los medios de comunicación y el partido que gobernaba, que en este caso era el Partido Socialista. El Partido Socialista es responsable con Felipe González de 1000 fechorías, entre otras cosas de haber traído la corrupción a España. Más casos todavía, cosas más graves todavía, fue el que se apoyara los crímenes de Estado, algo que no es que dicen que es políticamente incorrecto en el Parlamento, pero que tenemos que insistir una y otra vez para que el pueblo español conozca exactamente su historia, y no solo la del 75 para acá, sino la del 36 a 2016. 80 años de historia nos merecemos conocer,
por lo menos para que sepamos por qué España está tan mal en estos momentos y quiénes son los verdaderos culpables de esta tragedia. Porque las élites de todo tipo en España, élites bancarias, élites económicas, élites eléctricas, élites culturales, élites periodísticas, élites judiciales, han contribuido a que en España no fuéramos capaces de tener una democracia moderna. Y eso no tiene perdón, porque sí que ha habido la posibilidad de que en España hubiéramos crecido y desarrollado en un ambiente de tratar de respetar cuanto menos la democracia y conseguir que la justicia funcionara con independencia total. La justicia, tal como la vemos estos días, está hecho unos zorros. El Constitucional se dedica a controlar el nacionalismo catalán y vasco. El Constitucional no tiene esa misión, ni tan siquiera haría falta el Constitucional, pero sin embargo resulta que los problemas más importantes de España los tienen que resolver jueces nombrados por políticos de partidos que se reparten los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, que él es el que puede nombrar y desnombrar a jueces, y por descontado en el Tribunal Supremo y en los juzgados importantes de España, tanto en autonomías como en la Administración Central. La realidad es que España aborda el 2017 en una posición muy incómoda. Incómoda en el sentido de que de repente los partidos que no sirven para nada, dicho sea de paso, se dedican a derogar leyes que seguramente tiene toda la razón del mundo para hacerlo, porque la ley Mordaza no es una ley que respete los derechos humanos. La reforma laboral no sirvió absolutamente para nada más que para facilitar echar a la gente a la calle. España sigue teniendo un problema laboral impresionante como no lo tiene nadie, como no lo tiene en otros países, y España está condicionada en estos momentos porque sencillamente la banca de los años 2000 al 2010 prácticamente se consideró que ancha era Castilla y se endeudó hasta unas cifras tan bárbaras que hoy es completamente imposible que la banca pueda devolver lo que debe, como tampoco puede devolverla la Administración Central, en realidad por culpa de tanto de ella como de las comunidades autónomas, todas quebradas prácticamente con una excepción y media, pero que sin embargo condicionan para siempre el futuro de España. Si un Estado no es solvente, si un Estado no es viable, ese Estado tiene que tomar medidas para hacerlo viable. En España, 17 autonomías más 2 ciudades autónomas era una aberración total, y esto lo sabe todo el mundo desde el primer día que se pensó en hacer un Estado autonómico que prácticamente convirtiera en virreyes a los presidentes de las autonomías, por más ineptos que fueran. Si tenemos un sistema, además de organización territorial, en que aparte de la Administración Central, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, mancomunidades y todo lo que se ocurra, más los ayuntamientos como es natural, hay que considerar que España es única en el mundo, tiene una estructura territorial y una estructura organizativa del Estado tan bárbara, que solo saldrá adelante el día que se tome la decisión de, como mínimo, reducir a la mitad este aparato territorial en lo que afecta a diputaciones y comunidades autónomas. No es tan difícil el decir, por ejemplo, que hacemos una ley. Ninguno de los 4 partidos dice esto, por descontado. Por eso digo que nuestros partidos políticos no sirven absolutamente para nada. Es muy sencillo hacer una ley en la que las autonomías, si lo consideraran conveniente, pudieran fusionarse, ¿por qué no? De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4.
seguramente lo más interesante para España es que solo hubiera 3 autonomías. Pero en último caso podíamos pasar una temporada con 5 autonomías, con 7 incluso, por lo menos para poder reducir el déficit del Estado, que es imposible bajar si siguen existiendo 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Y el que no reconozca esto, o es un bellaco, o es un ignorante, o simplemente es un político que quiere seguir viviendo del cuento. En España entonces tenemos un carajal impresionante, porque el Estado, la administración central, no podrá devolver nunca su deuda. El Estado, la administración central, ni las autonomías podrán nunca reducir sus déficits, porque sencillamente entre la sanidad y la educación se les comen todos los presupuestos. En España tenemos, como decía, la banca quebrada, o sea, fijaros lo que estamos diciendo, la administración central, las autonomías, algunos ayuntamientos, precisamente algunos de los más grandes, la banca, todos viviendo del cuento a base de que el Banco Central Europeo compre deuda española. ¿Hasta cuándo se puede seguir comprando deuda española? El día que Mario Draghi se dé cuenta de que ha cometido un error salvaje, asumiendo que con deuda podía salir adelante de esta crisis, el día que se dé cuenta de que la ha cagado estrepitosamente, y no solo esto, sino que se ha saltado completamente los tratados que hay en Europa que impiden al Banco Central Europeo tomar las medidas que ha tomado a lo largo de estos años. Cuando se dé cuenta el señor Draghi no le quedará más remedio que salir huyendo para que no termine procesado, porque al final de la película nos encontraremos con que ha sido incapaz de organizar la banca europea. Es completamente imposible que la banca se pueda resolver sencillamente porque del 2000 al 2016 hubo un periodo de locura absoluta en que los bancos prácticamente todos se convirtieron en insolventes, pero lo malo es que en el periodo, digamos, de estos últimos años en que Draghi se ha volcado completamente para ayudarlos, nos encontramos con que prácticamente no se ha avanzado absolutamente nada. El Deutsche Bank está quebrado sin solución, con capacidad de quebrar a Alemania y de quebrar al Banco Central Europeo. La Société Générale, el Crédit Agricole y BNP Paribas en Francia están exactamente igual, capacidad total para quebrar Francia, para quebrar al Banco Central Europeo. Los demás bancos, como en todo sistema bancario, van interrelacionados, por lo tanto, si los grandes quiebran porque tienen unos agujeros negros impresionantes a base de CDS que no saben qué hacer con ellos, los bancos centrales inevitablemente están tocados y los propios estados. Por lo tanto, tenemos en Europa un problemón como en Estados Unidos, pero con unos dirigentes muchísimo más ineptos que los de Estados Unidos, que al menos estos sí que saben lo que quieren. Vamos a ir terminando hablando de un par de cosas. Estados Unidos es conocedor de la situación. Yo a veces me pregunto, cuando pones para gobernar, por decirlo de alguna manera, la banca, a gente de la banca, esto tiene dos posibilidades. Una, igual que el mundo del hackeo es utilizado por el FBI para controlar movimientos de dinero falso, para controlar movimientos de capitales que se proceden de drogas y demás, igual que el FBI y la CIA utilizan a hackers para resolver problemas gravísimos que tiene la delincuencia americana, igual que se utilizan los hackers, puede ser que los grandes expertos que han sido capaces de quebrar el sistema financiero son los ideales para, en el momento que llegue la crisis, tomar medidas que suavicen de alguna manera esa crisis financiera que como una espada de Damocles tenemos encima, pero que al menos en las manos de los que la han provocado cabe que suavicen sus efectos, aunque siempre serán muy importantes. Si pones al frente de la Secretaría de Estado más importante una persona amiga
de Rusia, del mundo de la energía. ¿Qué mejor persona para darse cuenta de que la energía con energías fósiles no puede continuar funcionando? Y por lo tanto, ¿qué mejor persona que el presidente de una de las empresas más importantes de energía del mundo para controlar en su momento la transición de las energías fósiles a las energías renovables que, hagan lo que hagan, terminarán imponiéndose en el mundo? Quiero decir, no tiene sentido el volver a revitalizar las empresas de carbón que decía Trump en las elecciones. No tiene sentido seguir con el fracking. No tiene sentido seguir produciendo energía que contamina la atmósfera en un momento en que ya no tenemos vuelta atrás. Quiere decir, el cambio climático está ahí y, como mucho, lo único que podemos hacer es no incrementar y apalancar todavía esa crisis que hay en estos momentos. Por lo tanto, qué mejor que tener a un tío experto en el mundo de la energía para saber que hay que acabar con los impuestos al sol y permitir en todo el mundo, España incluida, por descontado, que la energía proceda fundamentalmente del sol o del viento, de las fuerzas de la naturaleza que no nos cuestan absolutamente nada. Parece inevitable que eso tenga que suceder y creemos, al menos yo lo creo así, que 2018 será un año muy importante. Creo que es un año clave para todo el mundo y especialmente para nosotros. Para terminar, España en el 2018 y muy pronto seguramente, creo que se encontrará con unos tipos de interés tan altos en cuanto a la deuda que difícilmente podrá seguir financiándose alegremente con el dinero que le está de alguna manera regalando una banca central europea que en el fondo es consciente de que España no podrá devolver jamás. En fin, la realidad es que el 2018 es un año muy complicado para toda Europa. Es posible que Merkel ya no esté gobernando en Alemania. Es posible que en Francia haya también un cambio importante. En otros países europeos es más que posible que también haya elecciones serias e incluso me temo que en España, ya no en el 2018 sino en el 2017, volveremos a tener elecciones porque Rajoy es incapaz de gobernar cuando no tiene mayoría absoluta. Amigos, hoy hemos dejado de hablar de temas muy importantes como es el Homo sapiens y lo que está avanzando, pero seguiremos en el tema la próxima semana hablando del Homo Deus, del Homo sapiens, de lo que supone para una economía la medicina regenerativa capaz de convertir a la gente de 80 años en jóvenes de 50, en un mundo en el que el trabajo está desapareciendo por el desarrollo de las tecnologías de las que hemos hablado todos estos tiempos. Amigos, terminamos aquí para no pasarnos un segundo más. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Ineptitud que existe en la Moncloa, saludos a todos los amigos del mundo.